Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Se producen en el mundo desde hace décadas, quizá desde hace centenares de años, desapariciones totalmente extremas que tienen en vilo a la policía y en este caso, a día de hoy, a la Interpol. Casos como la desaparición del niño pintor de Málaga, el niño de Somosierra también, ¿no? Diferentes barcos que han aparecido pues sin su tripulación, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Ningún tipo de explicación posible ante lo que parecen sucesos que trascienden la propia realidad. Quizá que no puedan ser aplicables a delitos como secuestros, tráficos de personas. No. Estamos hablando quizá de casos que trascienden lo que podemos llamar nuestra dimensión física de la realidad. Bueno, en este programa vamos a evaluar algunos casos históricos con respecto a este tipo de desapariciones misteriosas, fascinantes, pero tremendamente fuertes porque no hay ningún tipo de explicación a día de hoy ante los hechos que ocurrieron. Vámonos con nuestra máquina del tiempo al día 25 de diciembre de 1809. Bueno, es principios del siglo XIX. Aquí tenemos al señor Benjamin Bathurst en viaje a Londres. Este señor es un diplomático británico que va en viaje hacia Pelleburg, que es una pequeña aldea alemana. Bueno, es mediodía y el embajador pues de repente se baja de su carroza de viaje para estirar un poquito las piernas, bueno, pues un poquitín pues para estirar un poquito el cuerpo y además para presenciar el cambio de caballos, ¿no? Esto lo observaba él desde un punto de vista como experto frente a un soldado. Bueno, este señor lo que hizo fue dar la vuelta alrededor del palafrenero, del conductor del carro, y bueno, pues pasó por detrás de los caballos e inmediatamente después desapareció. En ese sitio no había más que un muro liso, ninguna puerta, ningún matorral, ningún agujero, ningún barranco, nada. Desvanecido totalmente para siempre. Aquel embajador de Gran Bretaña no volvió a ver, no se le volvió a ver jamás, ¿no? Bueno, tras un momento, lógicamente, de comprensible estupor, ¿no? Bueno, pues todo el mundo se precipitó hacia allí, ¿no? Su criado, abriendo la carroza, abriendo, pues, cualquier tipo de abertura en el carro, ¿no? Hasta debajo del cofre de los equipajes, a ver si estaba allí, y era una broma o era algún tipo de secuestro, algo estaba ocurriendo, los demás testigos, la gente corriendo en todas las direcciones, un auténtico caos, ¿no? El albergue, la caballeriza, lo registraron todas las casas vecinas, los alrededores, ¿no? Los testigos, hicieron entrevistas a todos los testigos y nadie llegó a decir absolutamente nada porque nadie sabía qué había sido de aquel embajador de Gran Bretaña llamado Benjamin Bathurst. Bueno, lo increíble es que se presentaron allí las autoridades, se presentó incluso el ejército de Alemania para saber qué había pasado con aquel embajador y nadie pudo resolver aquel enigma, ¿no? Es como si ese hombre hubiese pasado de repente con un chasquido de realidad, ¿no? Que hemos dicho muchas veces, ese chasquido que llega a transportarte hacia otra realidad, hacia otro punto del universo, hacia otro espacio y quizá otro tiempo, ¿no? Bueno, aquel señor no volvió a aparecer y esto es un caso que nos sirve de antecedente para algo que también ocurre a principios, en este caso del siglo XIX, es el día 24 de diciembre. Es un caso aparecido en el diario Galveston Times el 23 de diciembre del año 78, lo publica el periodista George Butler y que también aparece en un libro del señor Morris K. Jessup que se llama Los casos de ovnis del año 1955. Bueno, pues aquí tenemos a la familia Lerch. En algunas publicaciones aparece como la familia Thomas, pero yo he estado indagando el origen de toda esta historia. Es 1909 y es la familia Lerch. Bueno, ahí están preparándose para disfrutar de una celebración de Nochebuena, ¿no? Bueno, pues totalmente entrañable, ¿no? Bueno, ahí están todos los miembros de esta familia. Están en un pueblo que se llama Brecon, en South Bend, en Indiana, ¿no? Y bueno, pues están preparando una gran fiesta, ¿no? Pues como cada año, pues recibiendo familia y también amigos del pueblo, ¿no? Bueno, una noche de alegría que se estaba preparando y que estaba, pues, impregnándose de esa característica
noche de Nochebuena que sabes que va a ser especial porque te lo vas a pasar bien, ¿no? Sean cuales sean tus motivos religiosos, sabes bueno, que es un momento especial para la familia, ¿no? Bueno, acababa de nevar, todo por la ventana se veía pues perfectamente pues una bucólica escena totalmente blanca, ¿no? Casi como una postal, ¿no? El guiso de la señora Lerch estaba en la lumbre, un olor apetitoso en el ambiente, los niños jugando y esperando el momento de los regalos y los mayores conversando animadamente. Bueno, es que nada hacía presagiar lo que estaba acechando en aquel momento a aquella familia, ¿no? Un misterio que se materializó de forma trágica, rompiendo para siempre sus vidas, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Estaban allí los mayores teniendo una conversación agradable, ¿no? Y de repente, bueno, pues el cabeza de familia, que se llama Owen Lerch, que por cierto es un excelente anfitrión, había llamado al comisario del pueblo, al veterinario, al pastor de una localidad vecina, bueno, todos además con sus familias, ¿no? Bueno, pues de repente estaban allí, total 15 personas, ¿no? Y la fiesta avanzando y este hombre, el anfitrión, pues contando sus historias, todos de risas, perfecto, y de repente la señora Lerch se percata de que se están quedando sin agua, ¿no? Y dice, bueno, pues no hay problema, a unos metros de distancia hay un pozo y, bueno, pues solamente hay que ir allí, sacar un poquito de agua con el cubo y traerlo para acá. Bueno, como los mayores estaban con una charla muy agradable, bueno, pues la mujer decidió coger al niño, ¿no? Que se llama Oliver Lerch, ¿no? Para que saliese un momento a buscar agua del pozo, ¿no? Y bueno, pues el niño pues cogió y dijo, muy bien, pues nada. Lo que hizo, claro, evidentemente, como hacía fuera pues muchísimo frío, ¿no? Pues bueno, pues se calzó unas botas que eran muy pesadas, la madre le puso una bufandita y bueno, pues aquel niño salió. Solamente fueron 10 segundos desde que salió por la puerta, ¿no? Cerró un poquito la puerta para que no entrase el frío y 10 segundos después de repente se oyó un alarido de un grito además como de penetrante, ¿no? Más que nada como de sorpresa o de horror, ¿no? Y inmediatamente después se oyeron llamadas de auxilio. Decía, socorro, me llevan. Bueno, Oliver, era la voz de Oliver, evidentemente, ¿no? Entonces el padre de familia, Owen Lerch, coge su fusil que estaba colgando de la chimenea, ¿no? Y mientras estaba diciendo, un lobo a mi chico que le está atacando, ¿no? Sale para allá, sale con el veterinario, con el pastor, con otro granjero invitado, todos con armas, con palos, bueno, pues con lumbres, ¿no? De aquel momento, de 1909, pero en el exterior no hay nada, no hay nadie. No hay nadie en el exterior, no está el chico, tendría que haber estado y no estaba. No se oían tampoco pasos, nada, absolutamente nada. Empezaron a seguir todo esto en directo, en un momento, ¿no? En unos segundos nada más, ¿no? Empiezan a seguir el rastro de las huellas y de repente ven que se acaban de repente, como si se lo hubiese tragado la tierra, pero tampoco había ningún agujero y no había pisadas de animales, ¿no? Como si hubiese desaparecido sin dejar rastro, ¿no? Todos, además, estaban allí esperando, expectantes, ¿no? ¿Qué estaba pasando, no? Y de repente comenzaron a escuchar más ruidos, ¿no? Más voces. ¡Socorro! Me han cogido. ¡Socorro! Miraban hacia el cielo, porque venía de arriba, ¿no? Aquello venía del cielo, ¿no? Pero no eran capaces de ver nada, no había ninguna pista, ningún indicio, ningún globo, ningún avión, ¿no? En los primigenios aviones que podría haber, ningún platillo volante, si me apuran en el tema ovni. Es que no había absolutamente nada. Era un hilo de voz que se oía desde arriba diciendo socorro, me llevan, y cada vez más fino ese hilo de voz, cada vez más lejano y más lejano y más lejano, ¿no? Bueno, los padres y todos los testigos empezaron a pedir al chico que les indicase dónde estaba, ¿no? Pero ya la voz del pequeño, que fue casi ya un susurro, ya eran solamente gritos, ¿no? Bueno, pues nada, realmente se quedaron totalmente estupefactos con lo que estaba pasando. Empezaron a rastrear un poco el entorno, a ver si había alguna pista, ¿no? Con las lamparitas, viendo a ver si había alguna cosa que se les hubiera pasado, ¿no? Realmente aquello se detenía, las huellas, a nada más que 20 metros de la casa, ¿no? Y bueno, pues de hecho se encontraba también el cubo allí, ¿no? El cubo, además, que había dejado una marca como si el crío hubiese dejado caer el cubo desde cierta altura, porque tenía una marca de estar profunda sobre la nieve, ¿no? Bueno,
empezaron a buscar allí, todos con un disgusto increíble y, bueno, pues no pudieron encontrar absolutamente nada. Al amanecer, a la mañana siguiente, unos policías de la localidad se presentaron por allí, registraron toda la casa, los alrededores, también el pozo, pero no encontraron absolutamente ninguna pista, nada de nada. Se lo había tragado el mundo, la realidad, la dimensión, el espacio-tiempo, lo que fuera, pero allí no estaba, ¿no? Bueno, ¿podría haber sido un ave? Bueno, claro, evidentemente, para llevarse a un crío de 11 años entre sus garras, pues bueno, pues tendría que haber sido un ave de características bastante importantes, ¿no? El crío pesaba unas 75 libras, que podríamos decir que serían pues como unos 40 kilos, ¿no? Y bueno, pues para eso, pues en aquel momento, pues se desestimó la opción de que había sido un ave, sobre todo porque tendrían que haberlo visto, ¿no? Tendrían que haberlo visto en todo momento y además ese ave de haber existido tendría que haber habido más ataques, más avistamientos en la zona, porque tendría que comer, ¿no? Y jamás, es un caso que es totalmente único, una desaparición totalmente extrema. Por supuesto se estimó que podría haber sido un globo, pero claro, muy difícil de maniobrar allí, ¿no? Claro, y la gran cantidad de testigos, además con reputación intachable, pues desestimaba que hubiera podido ser un crimen, ¿no? A ver si ha habido algún tipo de complot y se han cargado al chico, ¿no? Cosas extrañas de esta vida, ¿no? Pues nada, el caso es que, bueno, pues aquello quedó así, ¿no? Y lo cierto es que no es solamente ese incidente, si es que ha habido muchísimos a lo largo de la historia. Yo les puedo comentar algunos más, ¿no? Por ejemplo, el día 12 de noviembre de 1945, un hombre llamado Mide Rivers, en el Triángulo de Bennington, famoso en Estados Unidos por haber habido desapariciones de este tipo. Resulta que este hombre trabajaba como guía de montaña y desapareció también misteriosamente ante los ojos de un grupo de turistas que estaban acompañando, estaban acompañando de camino al campamento, ¿no? Desapareció delante de ellos, ¿no? Estaba caminando delante, ¿no? Por una zona, pues que está además cerca de una carretera, la carretera de Long Trail, y simplemente desapareció, desvanecido totalmente, ni restos, ni pistas, ni pisadas, nada de nada, ¿no? Hicieron batidas los equipos de rescate y voluntarios durante días y absolutamente ni rastro de él, ¿no? Bueno, en este mismo emplazamiento, James Titford, el día 1 de diciembre de ese mismo año, pues también protagonizó otra desaparición totalmente extrema. En este caso, es un caso rarísimo porque iba en el interior de un autobús en movimiento. Los demás pasajeros testificaron que lo vieron en el autobús, pero cuando este llegó a la última parada de Bennington, James Thetford había desaparecido. Es decir, estaban, según parece, en el último, podríamos decir, en el último sitio del autobús, no estaban las ventanas abiertas, no pudo salir por ningún lado y aquel hombre no volvió a aparecer, que como si se hubiese tragado la tierra, ¿no? Decíamos, por ejemplo, casos como el del niño pintor de Málaga, decíamos como el caso del niño de Somosierra, que quizá puedan tener algún tipo de explicación. Yo entiendo que en algunas desapariciones de algunas personas pues puede haber motivos truculentos detrás, ¿no? Pero en estos casos hemos hablado de desapariciones extremas, como el de Félix Moncla, ¿no? O, por ejemplo, el buque Joyita en el Pacífico, aparecido en 1955, con la ropa doblada y la comida caliente en la mesa, ¿no? Bueno, pues a día de hoy se especula sobre este tipo de desapariciones. La Interpol, por supuesto, todavía tiene investigaciones abiertas, ¿no? Ojalá se puedan llegar a resolver algún día, ¿no? Y desde luego a mí me interesa esto porque los casos tan extremos, tan raros, tan bestias, podríamos decir, quizá se correspondan con anomalías temporales, quizá cambios de dimensión, quizá fenómenos localizados en un metro cuadrado, como hemos dicho algunas veces, no solamente algunas personas, solamente en algunas circunstancias. En este caso podríamos también hablar de abducciones, que serían de ovnis supuestamente transparentes o invisibles, ¿no? Cosa que hemos visto en el fenómeno en multitud de ocasiones, ¿no? Pero que no vuelvan a aparecer es algo realmente inaudito, ¿no? Y bueno, pues en este videoprograma hemos estado analizando esto. Podrían ser cambios dimensionales, quizá
esas personas, pues igual que por ejemplo lo que ocurre con el vuelo pues en 1945, ¿no? Aquel vuelo que desaparece cerca del Triángulo de las Bermudas, o bueno, incluso las visiones del almirante Byrd en la Antártida, ¿no? Con esa extraña apariencia de estar en otro mundo, ¿no? En un chasquido también de la realidad, ¿no? En donde ellos parece que estaban como en otro universo, ¿no? En otra dimensión, con colores alterados, quizá con diferentes condiciones atmosféricas incluso, ¿no? El agua diferente, ¿no? La atmósfera diferente. Quizá esas personas hayan pasado a otro plano, ¿no? Últimamente además, por ejemplo, en Ufópolis he publicado un artículo en donde dos personas iban en un coche en Estados Unidos y vieron un coche de época y también observaron lo que iba siendo pues una desaparición extrema con los ocupantes y con el propio vehículo, ¿no? Como si además el fenómeno pudiese afectar tanto a personas como a objetos. En este caso, también un objeto sería la ropa, ¿no? En este caso, pues, por tanto, estaremos hablando de algo que es selectivo para con el entorno de un protagonista, ¿no? Bueno, pues ahí dejamos un poco lo que sería este programa de desapariciones misteriosas, que desde luego me parece fascinante, porque ¿cuál es el patrón, no? ¿Por qué esas personas y no otras? ¿Qué tienen en la sangre? ¿Por qué podría ser que quizás su genética está condicionada para que les pasen este tipo de eventos, ¿no? Ahí estaría un poco la clave. A mí me encantaría poder comparar las genéticas de esas personas con las de los demás para saber qué es lo que ha ocurrido en su vida, quizá qué vivencias han tenido, quizá qué recuerdos, qué emociones han tenido. ¿Lo provocan ellos? ¿La mente humana es capaz de provocar un salto dimensional hacia otro punto, ¿no? Quizá no conocemos el potencial de la mente humana, de nuestro cerebro, quizá de lo que somos como seres humanos, ¿no? Quizá la realidad tiene fallos también, ¿no? Es un fallo en Matrix, como un botón de borrado directamente, ¿no? Como también lo que hablamos con el caso de Miguel Herrero, que había un antiuniverso en donde si tu doble moría, tú morías, ¿no? Y desaparecías directamente. Quizá pasó eso y sus dobles acabaron falleciendo también, ¿no? En esta realidad. Bueno, pues ahí dejamos un poco este videoprograma con una gran cantidad de hipótesis ante estas desapariciones que son increíbles y que yo espero que no vuelvan a ocurrir nunca jamás, pues porque tengo empatía por este tipo de cosas, igual que ustedes, ¿no? Y nada, bueno, pues ahí dejamos este misterio y espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Quizá que no puedan ser aplicables a delitos como secuestros, tráficos de personas, no. Estamos hablando quizá de casos que trascienden lo que podemos llamar nuestra dimensión física de la realidad. Bueno, en este programa vamos a evaluar algunos casos históricos con respecto a este tipo de desapariciones misteriosas, fascinantes, pero tremendamente fuertes porque no hay ningún tipo de explicación a día de hoy ante los hechos que ocurrieron. Vámonos con nuestra máquina del tiempo al día 25 de diciembre de 1809. Bueno, es principios del siglo XIX. Aquí tenemos al señor Benjamin Bradhurst en viaje a Londres. Este señor es un diplomático británico que va en viaje hacia Pelleburg, que es una pequeña aldea alemana. Bueno, es mediodía y el embajador pues de repente se baja de su carroza de viaje para estirar un poquito las piernas, bueno, pues un poquitín para estirar un poquito el cuerpo y además para presenciar el cambio de caballos, ¿no? Esto lo observaba él desde un punto de vista como experto frente a un soldado. Bueno, este señor lo que hizo fue dar la vuelta alrededor del palafrenero, del conductor del carro, y bueno, pues pasó por detrás de los caballos e inmediatamente después desapareció. En ese sitio no había más que un muro liso, ninguna puerta, ningún matorral, ningún agujero, ningún barranco, nada. Desvanecido totalmente
para siempre. Aquel embajador de Gran Bretaña no volvió a ver, no se le volvió a ver jamás, ¿no? Bueno, tras un momento, lógicamente, de comprensible estupor, ¿no? Bueno, pues todo el mundo se precipitó hacia allí, ¿no? Su criado, abriendo la carroza, abriendo, pues, cualquier tipo de abertura en el carro, ¿no? Hasta debajo del cofre de los equipajes, a ver si estaba allí, y era una broma o era algún tipo de secuestro, algo estaba ocurriendo, los demás testigos, la gente corriendo en todas las direcciones, un auténtico caos, ¿no? El albergue, la caballeriza, lo registraron todas las casas vecinas, los alrededores, ¿no? Los testigos, hicieron entrevistas a todos los testigos y nadie llegó a decir absolutamente nada porque nadie sabía qué había sido de aquel embajador de Gran Bretaña llamado Benjamin Bathurst. Bueno, lo increíble es que se presentaron allí las autoridades, se presentó incluso el ejército de Alemania para saber qué había pasado con aquel embajador y nadie pudo resolver aquel enigma, ¿no? Es como si ese hombre hubiese pasado de repente con un chasquido de realidad, ¿no? Que hemos dicho muchas veces, ese chasquido que llega a transportarte hacia otra realidad. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Se producen en el mundo desde hace décadas, quizá desde hace centenares de años, desapariciones totalmente extremas que tienen en vilo a la policía y en este caso, a día de hoy, a la Interpol. Casos como la desaparición del niño pintor de Málaga, el niño de Somosierra también, ¿no? Diferentes barcos que han aparecido pues sin su tripulación, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Ningún tipo de explicación posible ante lo que parecen sucesos que trascienden la propia realidad.